Quisiera encontrar palabra exacta para definir lo que sucedió ayer en la Federación de Estudiantes Universitarios, pero lamentablemente el adjetivizar un proceso electoral como el de ayer, pues no tiene ninguna repercusión. Ayer vimos un proceso electoral desasiado, un proceso electoral con intromisiones externas, un proceso electoral lleno de inconsistencias. Y yo recordaba y se lo comentaba ayer, cómo los procesos electorales de los 80s, de los 90s, todavía de los 2000s, eran o terminaban en robo de urnas, o terminaban en golpes, o terminaban en balazos. Lo que vimos ayer fue una intromisión entre universitarios, entre universitarios. Lo que vimos ayer fue una intromisión de fuerzas externas totalmente distintas. No sé si me fui porque ya no supe si me fui, pero ¿estoy al aire o no estoy al aire? Sí, está al aire. Sí, está. Ah, perdón, bueno, ahí pasó algo con la cámara. Yo les sigo comentando. ¿Qué pasó en ese momento con ese tipo de acciones que se cometían o se emprendían dentro de las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios? Pues sin duda era otra época y era otra forma de iniciar las campañas y de terminar entre los mismos universitarios en golpes o en balazos. Pero lo de ayer, significativamente lo de ayer, es algo que nos pone a pensar que ya no son los universitarios los que deciden, que ya no son los estudiantes los que están decidiendo quién los va a representar. ¿Quiénes representan a los estudiantes universitarios? Otro tipo de intereses. Digo, otro tipo de intereses. Y usted me va a decir, es que no es cierto, porque siempre los políticos se metían, de acuerdo, y los gobiernos se metían, de acuerdo. Pero lo que no es concebible es ver cómo la operatividad del proceso electoral llegó a tal descomposición que agentes externos estuvieron inmiscuidos en un proceso desasiado. No cabe duda que lo de ayer fue un reflejo de cómo los estudiantes han sido rebasados y superados por otro tipo de intereses. El señor Ávila, el que ganó las elecciones ayer en la FEUD, pues la gana con un signo de interrogación impresionante, ¿eh? No gana, como él lo dice, con 2.500 votos de la mayoría de los estudiantes. Gana con la sospecha de cómo llegó a obtener esos votos. ¿Qué sería lo mejor para la universidad? Y a lo mejor esto va a causar escándalo y va a causar escozor, pero aquí causamos escozor. Una federación de estudiantes universitarios que en estos momentos no representan a los estudiantes. ¿Y qué sería lo mejor? Pues que se disolviera completamente, que se desapareciera este órgano que durante muchos años no llegó a representar a los estudiantes, que llegó a representar otro tipo de intereses y que hoy colapsa, que ayer colapsó la Federación de Estudiantes Universitarios. Ya son otros los intereses. Y mire, les recuerdo, más o menos los que son de mi rodada, ¿no? Los que son de mi edad. Les recuerdo, había apellidos como los Quiñones, que eran dirigentes de la FEUD, que ya se vislumbraba en que iba a terminar así como terminó ayer. Sí, en los 80s, estudiantes armados incluso por el ejército mexicano. Estamos hablando de la época del Priato, incluso que
aterrorizaban y llegaban y balaceaban a directores de facultades, como pasó en la Facultad de Derecho. Llegaron y balacearon al director de la Facultad de Derecho y el señor tuvo que salir por piernas y no regresar a dirigir la Facultad de Derecho. O las muertes que se originaron al interior, una de ellas, al interior de la Facultad de Derecho, donde mataron a un estudiante, en la dirección de la Facultad de Derecho. Esos tiempos ya no se volvieron a presentar, la verdad. Hubo una calma tensa, que ayer volvió a tronar, digo, no con un asesinato ni con balazos, pero con una intromisión de agentes externos, de personas externas a los universitarios. ¿Qué sería lo mejor? ¿Por qué no disolver? ¿Por qué no desaparecer? ¿Por qué no cambiar la Federación de Estudiantes Universitarios a un consejo estudiantil que verdaderamente represente los intereses de los estudiantes? ¿Con qué calidad el señor Manuel Ávila puede ostentarse como presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios? ¿O vamos a regresar a los tiempos en que armados los dirigentes de la FEUT daban entrevistas a los medios de comunicación? A mí me tocó entrevistar a un dirigente de la FEUT que lo primero que hacía era quitarse la pistola, literal, quitarse la pistola del cinto, de la cintura, y ponerla en el escritorio y darte una entrevista. A mí me tocó ver eso. A mí me tocó como estudiante ver cómo llegaban los integrantes de la Federación Universitaria, la FEUT, a aterrorizar a las escuelas, al CCH de la UGED, al Colegio de Ciencias y Humanidades, a hacer disparos contra el edificio ceciachino, solapado en aquel tiempo por Pedro Peralta y toda esa bola de personajes que estuvieron en la universidad y que todavía algunos de ellos están enquistados ahí. A mí me tocó ver eso, nadie me lo contó, pero lo que vi ayer fue realmente preocupante. ¿En qué se va a convertir la FEUD ahora? ¿En qué se va a convertir la Federación de Estudiantes Universitarios? ¿En un coto de poder de quién? ¿Para servir a quién? A todos menos a los representantes, menos a los estudiantes. Porque los estudiantes no tienen voz ni voto. Porque los estudiantes, cada vez que acuden a pedir, a solicitar el apoyo de la Federación de Estudiantes, no existe ese apoyo. Quizás en la época de los 80s y en la época de los 70s, o en la época de los 80s, 70s, 90s, debió haber existido un cambio radical en la Federación de Estudiantes Universitarios. La FEUT de dejar de ser lo que ayer vimos, un ente en el cual personajes externos dominaron el proceso electoral y avasallaron el voto de los alumnos. Es muy lamentable lo que estamos viendo en la FEUT. La FEUT debería de disolverse, debería de desaparecer, probablemente. ¿En qué le beneficia? A ver, ya hablando en plata, ¿en qué te beneficia a ti, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades, la FEUT? ¿En qué te ayuda? ¿En qué te ayuda a ti, estudiante de la prepa diurna, de la prepa nocturna? ¿En qué te ayuda, alumno de la Facultad de Medicina de la máxima casa de estudios? ¿Qué representa para ti la Federación de Estudiantes Universitarios? ¿Realmente están ahí contigo? ¿Realmente lo que te prometen lo cumplen?
estamos ante un parteaguas en estos momentos en la historia de las representaciones estudiantiles. Estamos ante lo que podría representar algo que beneficie a los estudiantes y no los perjudique o no los utilicen como carne de cañón, incluso para intereses de tipo político, como ha sido siempre. Y es que usted me podrá decir, es que de la FEUD han salido varios gobernadores. De acuerdo totalmente. El actual gobernador fue dirigente de la FEUD, pero una FEUD que tenía un compás de tranquilidad, al menos era un poquito más tranquila. Se había olvidado ya esa etapa porril, esa etapa gangsteril, una etapa de miedo que se le infundía principalmente a los estudiantes. Esa etapa porril de porros. Yo creo que Manuel Herrera, el mismo Esteban Villegas en su momento, los que cursaron esa etapa de tranquilidad en la universidad, que tuvo que apaciguarse después de los rectorazos a García Guerrero, a el mismo Salazar Benítez. Después de esos rectorazos entramos en una calma con José Ramón Hernández Emeraz, el famoso Menón, que en paz descanse, quien llegó a apaciguar a los grupos, quien llegó a apaciguar a la gente, quien llegó a apaciguar a los catedráticos, a los porros, a los que estaban nada más pensando en hacerle daño a la universidad. Y luego surgieron otros movimientos como la defensa de la autonomía y la intromisión de los gobiernos, y ya se volvió otra vez un desaseo universitario impresionante. Todavía andan ahí algunos porros de aquella época, todavía andan ahí algunos catedráticos que se desgarraban las vestiduras porque decían, es que nos violaron la autonomía. La universidad tiene que tener una altura de miras distinta y pensar en otras cosas y adaptarse a los tiempos, ya olvidarse de aquellas etapas difíciles. La universidad tiene un papel tan importante en la sociedad duranguense, y creo que lo que inició Ramón García, el actual rector, de jalar esa identidad universitaria y de volver a sentir el orgullo universitario es importante. El tema de los estudiantes es preocupante. El tema de un dirigente de la FEUD que llega bajo la sospecha de la intromisión externa de personajes externos, de gente que nada tiene que ver con la UJED, es más preocupante. Una universidad que su base esencial no son los ladrillos, no es el viejo caserón de Constitución, no son las facultades, son los estudiantes los que deben de estar poniendo en alto a la institución y no degradándola y disputándose una federación estudiantil como si fuera la presidencia de la República en tiempos del Priato o en tiempos de la Cuarta Transformación. Esa no es la universidad. Y perdón, pero la dirigencia que dice haber ganado el proceso ayer, pues no tiene la calidad moral para hacerlo, no tiene la calidad para ostentarse como verdaderos representantes de los estudiantes. 2.500 votos, 3.000 votos, no sé cuántos logró. Pese a que haya logrado esos votos, ¿cómo llegaron a las urnas? Unas robadas, unas embarazadas, y luego abrían y cerraban. Ahí lo vimos todos, las imágenes, ¿no? Vimos las imágenes. Bueno, a mí me sorprendió, y mira que soy duro de que me sorprenda. Todo el aparato policíaco que se implementó. Patrulla de Seguridad Pública del municipio, patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Estatal,
elementos del ejército, Guardia Nacional, vigilando un proceso estudiantil interno. Pues es que es increíble, o sea, yo lo vi ayer en las inmediaciones del núcleo universitario que está muy cerca donde era la ciudad deportiva, que es la preparatoria diurna, que son los institutos, que es la facultad de educación física, que es la facultad de psicología. El ejército mexicano atrás de las patrullas de seguridad pública, velando y cuidando un proceso estudiantil. Señores, es el momento de que realmente se valore si la FEUD representa los intereses del estudiantado, de una institución que merece nuestro respeto y que merece un resurgimiento, un renacimiento. La UGED merece renacer y merece también que los dirigentes estudiantiles realmente representen los intereses de los estudiantes, no de otros personajes. Ya es viernes, iniciamos el noticiero.